La Peña. Aquí estamos nuevamente con todos ustedes compartiendo esta media hora de programa de La Peña para que podamos ver las noticias y novedades que nos ha deparado estos primeros días del año. Precisamente en el mes de enero, el velero Galileo, que nos tiene acostumbrado a distintos tipos de expediciones, inició y finalizó en enero una nueva expedición y estamos en comunicación con el capitán de esa embarcación. Andrés, ¿cómo estás? Un gustazo. Igualmente, Jorge, bueno, muchas gracias por la comunicación. Siempre es un placer participar en tu programa, así que muy agradecido. Bueno, en otras ocasiones hemos estado hablando de veleritos chicos, ahora vamos a hablar de algo más grande. Contanos de qué se trata el Galileo, qué dimensiones, qué comodidades tiene. Bueno, el Galileo es un velero de la clase Navaltec 38, ese es el nombre, es un velero de casi 12 metros de eslora. Sí, es un poquito más grande que los barcos chicos que veníamos hablando en otras ocasiones, pero no deja de ser todavía chico. Ya hace unos 5 años que venimos navegando en ese velero, casi la misma tripulación, somos un grupo ya bastante bien conformado. Y este año nos tocó ir a la Isla de los Estados. Los viajes anteriores, como para hacer un resumen así rápido, nosotros hicimos un viaje de ida y vuelta a Ushuaia en el primer año, otro año fuimos a Ushuaia, en otro año siguiente hicimos Ushuaia a la Antártida, y este último año que hicimos una vuelta redonda a la Isla de los Estados. Así que con la salvedad que sumamos algunos en la tripulación, pensando que iba a ser un viaje más corto y en el entorno de la pandemia y demás, que terminamos siendo por otras razones 10 tripulantes en este viaje. Lo cual tuvo un adicional importante, ¿no? 10 bocas para alimentar, para empezar. Claro, hay que prever todo, es decir, les cambió los números que ustedes ya tenían, más alimento, más capacidad para dormir, toda una complicación. Claro, lo que resultó en realidad fue un cambio de planes que tuvimos que hacer a último momento. El plan era hacerlo con 2 veleros juntos, el Galileo por supuesto, y se sumaba a la flota el de Mauro Carrizo, es también un navegante que, nacido del semillero de Puerto Belgrano, y que se fue a vivir a Puerto Williams con su velero, el Serendipia. Resultó que, por eso yo decía el entorno de la pandemia, porque en Chile cerraron la frontera y no pudo salir para participar con el barco, así que los 10 tripulantes que teníamos pensado, de 5 y 5, terminamos siendo 10 en 1. Fue un adicional muy interesante. La verdad que teníamos mucha incertidumbre al respecto, porque había muy poco espacio para cada uno, y para pasar de un lado a otro, imagínense un almuerzo, una cena, lo que fuera, ya teníamos que pasar por arriba del resto para reubicarnos. Pero la verdad que se portaron muy bien los 10. Me incorporo entre ellos, ¿no? Creo que me porté bien también, nadie se quejó, así que... Pero muy buen grupo armamos. Más o menos el recorrido, ¿qué comprende? ¿Cuánta cantidad de millas o de kilómetros para que la gente entienda mejor? Bueno, el recorrido de la Isla de los Estados de Ushuaia está a unas 120 millas, digamos 140 millas para llegar a un primer recalada, un lugar seguro. 140 millas es alrededor de 230 kilómetros más o menos de distancia, ¿no? Con todo el agregado que tiene el hecho de navegar en la zona del Canal Big, el estrecho de Lemer y todo el sur argentino.
nosotros en estos viajes que hemos hecho se puede ver muy marcada la diferencia, ¿no? Entre cuando va navegando uno, sale en la zona ahí de Bahía Blanca, Puerto Belgrano, ya es una zona ventosa, ya nos conocemos, no hay mucho que contarle ya la sabemos. La audiencia. Y a medida que nos vamos yendo al sur, eso va en aumento, ¿no? Los vientos y las tempestades, las cosas. Y cuando uno llega a la Tierra del Fuego, al través de Tierra del Fuego, realmente uno se da cuenta por qué tantos mitos se han armado alrededor de eso, porque son tempestades una tras otra, pero en forma permanente, calmas, de nada de viento, entonces eso hace bastante más interesante la navegación. Esta navegación que hicimos con el Galileo, porque fue un poco para ir tras las huellas de Piedrabuena, la hicimos sin motor, lo cual pudimos comprobar a qué se debía, por ejemplo, tantos naufragios. Siempre que nos contaban las historias de los naufragios y demás, uno se imaginaba que era producto de las tempestades y después uno decía, pero ¿cómo Piedrabuena rescató tanta gente? Digamos, porque uno en una tempestad, un barco que se hunde, es muy difícil que alguien se pueda salvar. Bueno, de hecho, seguramente en esa época pocos se salvarían. Pero uno de los grandes problemas que pudimos comprobarlos, ya uno lo veía en la teoría, pero pudimos comprobar en la práctica, son las corrientes y las calmas. Hay momentos, o sea, de vientos muy fuertes, pero después tienen uno de las calmas de muchas horas, por ahí 10, 12 horas, y eso seguramente es lo que sufrían los navegantes en esa época. Uno tiene una calma y una corriente de 3 nudos que lo lleva contra las piedras. En una de esas ya sabían 1 o 2 horas antes de que se iban a naufragar. Lo cual tendría un condimento muy importante de situaciones muy difíciles que deben haber pasado. Y de ahí que eran los salvamentos que hacía Piedrabuena en esa época, que salía con las lanchas y todo a rescatar a los náufragos. O sea, se iban contra las piedras y no había forma. Estamos hablando de una tecnología que no es la de ahora encima, ¿no? Y claro, hoy tenemos el GPS, ya con ese es el gran salto, que está en un teléfono, en cualquier teléfono tenemos el GPS, y es el gran salto tecnológico que hacía la diferencia, ¿no? En esa época, yo estoy hablando, sí, las calmas viendo la costa son cosas que pasarían, pero uno se imagina con las nieblas y demás, que las costas no estaban marcadas, se navega mucho con estima, muchos días nublados. Si está nublado no hay estima que valga. No hay formas, claro, porque no tienen sol, estrellas, que era como navegaban antes, seguramente era encontrarse de repente pegando contra una piedra o la costa. Así que un poco, salvando la distancia, pudimos entender algunas cosas, ¿no? Haciendo esa manera de la navegación en la práctica. Bueno, y después, explorando también, fuimos a los lugares por ahí que más historia tienen en la Isla de los Estados, como ser el mítico faro del fin del mundo, que salió de la novela de Julio Verne, que lo hizo famoso. Es el verdadero faro del fin del mundo, ¿verdad? El verdadero faro del fin del mundo, claro, exactamente. Hay algunas postales que sale de otro faro, pero claro, como está más cerca de Ushuaia, pero es más inaccesible llegar al verdadero faro del fin del mundo, que está en San Juan de Salvamento. Después también fuimos y visitamos, que ahí fue el primer emplazamiento del presidio en la Isla de los Estados. En la historia era una de las formas de ejercer soberanía, lo ha hecho Australia, bueno, muchos países hacían eso, entonces para ejercer soberanía se establecían presidios en una de las formas de... La primer lugar que se había puesto era la cercanía del faro del fin del mundo, después se llevó a otra bahía que es Puerto Cook, que ahí ya hay un cementerio, ya hay muchos más rastros de esa historia para poder visualizarla. Después pasamos también por Isla de Observatorio, es una isla muy chata con muchos pingüinos, impresionante la cantidad de pingüinos en toda la isla. Ahí en Observatorio también había un faro que, bueno, ahora por un tema tecnológico ya salió de servicio, ya es como que no tiene mucho uso práctico. Y recalamos como último puerto Puerto Parry, en la isla de los Estados, que Puerto Parry es donde está el apostadero de la Armada, donde están en forma permanente, siempre hay cuatro
4 personas que están ahí haciendo soberanía. Y por supuesto hacer observaciones y demás en custodia, ¿no?, de los intereses. La Ley de los Estados realmente tiene muchísimo para recorrer, por supuesto, porque cada caleta es diferente, pero el hecho de tan inhóspito que es en la zona, muy poco pisado por el ser humano. De hecho es reserva natural y por supuesto se mantiene como conservada ante cualquier contaminación y demás. Y por ahí, yo en particular, una de las cosas que destaco es la sensación de libertad que uno tiene, de poder moverse y libremente ir a un lugar al otro sin tener que estar dándole parte a nadie de todos los movimientos, ¿no? Porque normalmente en la tierra ya está todo tan poblado que a veces es más difícil. Nosotros tenemos la ventaja que nuestra Patagonia, en ese sentido, es un lugar realmente que atrae mucho a los extranjeros y demás, por esa misma razón que yo digo, ¿no? Es esa sensación de libertad, de poder moverse de un lugar a otro. Andrés, hacemos un impasse y volvemos con esta charla tan interesante. Está perfecto, Jorge. Volvemos luego entonces.